Ahí ya se está viendo la pantalla. Sí, profe. Ok, gracias. Bien, entonces estábamos en este modelito muy simple de cómo estimar la carga necesaria para hacer el proceso de forja, en este caso de dado abierto. Recordemos que consiste en un bloque que vamos a comprimir entre dos caras, por lo tanto forja en dado abierto. Habíamos sacado un elemento diferencial que va desde la mitad del elemento hacia afuera, en el cual en una cara está actuando el esfuerzo en X que genere la presión cualquiera que sea P. En la otra cara, un esfuerzo que va a ser diferente por una magnitud que no conocemos. El espesor del elemento es de X, la altura es constante H en este momento, y producto de la fuerza de fricción entre las caras de la prensa o del molde y la pieza va a generarse este esfuerzo cortante, este tau que actúa ahí. Sacábamos la sumatoria de fuerzas en X para sacar el equilibrio, aplicábamos condición de deformación plana y el criterio de falla de Von-Mises, que recuerden que para este estado de deformación plana coincide con el criterio de Tresca. Por lo tanto, al final nos daba que la ecuación diferencial resuelta nos daba que la presión tenía esta expresión en función de las variables que están colocadas allí en el dibujo. Entonces, esta es la componente de diatrónica del esfuerzo del ensayo de tracción. Acá tenemos el coeficiente de fricción, el espesor de la pieza en el instante que estamos mirando la distribución de presiones, el tamaño máximo de la pieza y la posición. Entonces, esta ecuación que se puede reescribir de esta manera, utilizando esta expansión en serie de potencias del exponencial, nos da la gráfica que veíamos acá, en donde nos dice que a lo largo de todo este bloque que estamos comprimiendo, la presión es máxima en la parte central y va disminuyendo progresivamente en la medida que nos vamos acercando a los bordes. Y el valor que toma esa presión en los bordes es precisamente el valor de la componente diatrónica del esfuerzo de flujo. Y en la parte central sería la componente diatrónica multiplicada por un exponencial negativo, que tiene el exponente de 2 veces el coeficiente de fricción por el tamaño de la pieza dividido por el H. Entonces, de lo relevante que se notaba de esa ecuación es que entre más delgadas son las piezas, va a pedir más fuerza necesaria para hacer el proceso de formación. Entre mayor sea la resistencia del material, pues obviamente mayor fuerza. A mayor coeficiente de fricción va a aparecer una fuerza parásita más grande que me toca vencer con la presión para poder seguir comprimiendo. La presión promedio, pues la hallamos como la integral de toda esta carga dividido por el ancho de la pieza, y eso nos da pues esta expresión para esa presión promedio. Entonces acá en este ejemplo que estábamos comprimiendo, al aplicar las condiciones de un bloque de plomo que tiene 25 milímetros por 25 por 150, que se comprime hasta que llegue a 625 por 100 por 150, noten que este 150 permanece constante. Eso lo que significa es que estamos en condición de deformación plana. Es decir, acá seguimos en perspectiva. Partimos de un bloque que tiene 150 de fondo. Y por esta cara tiene 25 y tiene 25. Después del proceso de formación plástica, va a quedar achatado. Y ahora va a quedar después de la deformación con un espesor de 6.25 acá, un ancho de 100 y la profundidad sigue siendo esta de acá de 150. Por eso podemos decir de que podemos aplicar el modelo de deformación plana, que es como se dedujo esta ecuación. Tenemos que el esfuerzo de flujo es de 6.9 megapascales y el coeficiente de fricción entre las superficies de contacto es de 0.25. Por este lado podemos afirmar lo siguiente. Cuando ustedes vean que hay un coeficiente de fricción que es menor a 0.1, muy probablemente se está lubricando con un agente líquido. Puede ser un aceite mineral, un aceite vegetal. Incluso puede ser bastante menor que 0.1. Cuando estemos por el orden de 0.2, como es este caso, lo más seguro es que estemos lubricando con un lubricante sólido.
por ejemplo, que estemos espolvoreando talco en la superficie de esas piezas para hacer el proceso de compresión, o que estemos espolvoreando grafito o bisulfuro de molibdeno. Y cuando aparezcan coeficientes de fricción, por ejemplo, de 0.4, 0.5, 0.7, estamos diciendo de que las superficies no tienen lubricación entre sí. Es como una idea general para poder distinguir qué tipo de coeficiente de fricción tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Pues lo que hacemos es aplicar la ecuación para encontrar, noten acá nos preguntan cuál es la distribución de presiones que sean sobre esta cara de 100 milímetros. O sea, sobre esa carita es que tenemos ahí nuestro campanita que tiene esta forma. Esa es la campana de distribución de presiones que tenemos, que sería esta que está acá. Entonces aplicamos la ecuación de la presión anterior. Aquí está la componente deviatrónica, o sea, acá está el sigma sub 0 prima, que esa se calcula como 2 sobre raíz de 3 del esfuerzo de fluencia que me están dando acá, que ese era de 6.9 megapascales. Noten que estamos comprimiendo plomo, por eso la resistencia es muy bajita. Conocemos el coeficiente de fricción, conocemos el espesor de la pieza en este instante, que cuando empezamos a comprimir, noten que es de 25, es la carga que tenemos acá. Entonces, en ese momento, cuando comprimimos acá, colocamos 25, y al final, si colocamos acá el H25, es la carga con la cual inicia, pero cuando ya termina de comprimir, la carga que finalmente, el espesor, perdón, que vamos a tener finalmente, va a ser de 6.25. Y acá está pues la expresión general de cómo se va a hallar digamos, la carga en general o la distribución de presiones. Aquí estaría para la línea central, por eso acá aparece 50 menos 0. Entonces en la parte central vamos a llegar a 435 megapascales, sería el valor de este pico. Y específicamente cuando ya estemos con este valor de 6.25. Cuando iniciamos el proceso de compresión, entonces sería algo así como 4 veces este valor menor, porque recuerden que esta campanita es más pequeñita en la medida en que el H es más grande. Entonces, como acá la relación de 6,25 es como un cuarto, entonces acá podemos decir que más o menos también va a ser un cuarto de altura. O sea, ya no va a ser 435, sino algo así como 100 megapascales. Sería la fuerza que tendríamos apenas empezamos a comprimir desde 25. Ya cuando llegamos a 6,25 es que nos arroja este valorcito que tenemos acá en la parte central. La distribución completa de presiones, pues ¿cómo la sacamos? Pues simplemente acá en esta ecuación, pues vamos a tomar acá diferentes valores de X. El X cuando es 0 es precisamente cuando está en la parte central. Cuando es un valor de A medios, A tercios, pues nos vamos moviendo así hasta llegar al valor de A1 completo, que en este caso el A corresponde a 50. Por eso acá el A aparece como 50. Entonces, así la distribución de presiones nos da esta expresión para cuando hemos logrado el máximo grado de reducción. Y noten que ahí, pues acá también está colocado el coeficiente de fricción correspondiente para esa carga máxima que se está dando en el centro de la zona. Aquí está la presión promedio que ejerce la prensa. Entonces, simplemente aplicar la ecuación anterior que ya estaba ahí en el paquete de ecuaciones y nos da 39.8. Noten que la presión promedio en general es muy pequeñita comparada con las presiones más altas que tenemos por acá. Por eso mismo, pues es una presión promedio. Y la razón de ser es que tenemos una distribución, pues bastante puntiaguda de las presiones. Entonces, la presión más alta es bastante más alta, valga la redundancia, que la presión promedio que se está generando en esa región. Aquí está una estimación también de la carga que se experimenta en la parte central utilizando un modelo que se llama de la fricción sticking, en la cual al aplicar esa modificación, que es la ecuación que encontramos en la ecuación número 16.4, nos da que la presión la presión máxima en ese caso sería 71.7 megapascales. Si utilizamos una fricción o una fricción que provenga de esta expresión que tenemos acá, que es la ecuación 16.14. Entonces, noten que es una ecuación muy simple de aplicar. La vamos a poder aplicar en forja de dado abierto para estimar la fuerza total. Entonces, de acá, ¿qué sacaríamos? Pues, si yo puedo calcular con esta expresión la presión promedio, con la presión promedio que estoy ejerciendo sobre esa área, que sería el área de ese bloque,
yo multiplico esa presión promedio por el área proyectada de la pieza, y eso me daría la expresión de la fuerza total que tiene que ejercer la prensa para poder hacer este proceso de formación. O sea, pasar esa lámina de plomo desde el espesor que teníamos de 25 hasta 625. Para eso sería esta presión útil, esta presión promedio. Con ella estimamos la fuerza total. Simplemente sería la multiplicación con respecto al área proyectada de la pieza. Entonces, esa es la forma en que se dimensionan o se seleccionan las máquinas de compresión en este ramo. Se estiman las fuerzas necesarias para deformar y a partir de ella pues se saca la fuerza total. Se calcula en este caso con la fuerza generada promedio cuando tenemos el espesor más bajito, o sea, cuando estamos precisamente en el valor de 6.25. No se calcularía con la fuerza necesaria para empezar a deformar, que sería con el espesor de 25, porque ahí nos va a dar un pico menor de carga y por lo tanto una presión menor. Si lo hiciéramos así, podríamos escoger una prensa que quedaría insuficiente en capacidad porque puede iniciar la deformación con 25 milímetros, pero cuando esté llegando a 6.25 probablemente no la logre deformar. Entonces siempre se debe escoger la prensa con la condición de la pieza más crítica que se tiene, la que más va a pedir carga, y esa va a ser por la que tenga mayor área proyectada y la que tenga a su vez el espesor final más pequeño para un determinado material. Aquí vemos otras expresiones que se aplican también para la forja en dado abierto. Aquí vemos que cuando se está haciendo una forja progresiva en dado abierto, que es que vamos comprimiendo en esta sección y progresivamente va moviéndose la barra en esta dirección, pues lo que va ocurriendo es que vamos cambiando la dimensión del ancho desde una dimensión final W sub 0 hasta una final y también vamos cambiando el espesor simultáneamente. Entonces se define un coeficiente que nos mide esa relación de reducción o de deformación, en donde lo que hacemos es un cociente entre la deformación o elongación que llamamos a lo largo del ancho con respecto a la que se da con respecto al espesor. Entonces, por eso acá aparece el logaritmo del espesor, el ancho final sobre el ancho inicial, dividido por el logaritmo del espesor final, pero inicial con respecto al final. Entonces, de esa manera se saca este coeficiente, que noten que me está midiendo simultáneamente la relación de deformaciones entre una dimensión y otra cuando estamos haciendo la forja. ¿Por allá había una pregunta? Sí, profe, yo tenía una pregunta. Qué pena. Es Cuéntame. que no entendí muy bien la diferencia entre cuando calculaste con sticky, algo así, y exacto ahí. Es que como que la presión máxima como que difiere mucho, ¿no? O sea, digamos, en una 71 megapascales y en la otra como 400 algo. Digamos, no entiendo a qué se debe como esa diferencia, profe. Es por el tipo de modelo. Ahí cuando tú revises la ecuación 1614, ahí notarás que es que el modelo matemático para la componente de la fuerza de fricción cambia. O sea, sticking friction, ¿qué significa? Pues que básicamente vamos a tener un coeficiente de fricción muy bajito. Nota que acá la diferencia, ¿cuál es? El modelo de carga que tenemos acá es el modelo que acabamos de deducir con esta expresión. Es decir, que estamos con este modelito. O sea, que hay fuerza de fricción presente. Como hay fuerza de fricción presente, me va a pedir una componente importante de presión derivado de ello. O sea, es proporcional ahí. Cuando lo hacemos nos da 435 megapascales. Sticking friction significa que la fricción no es relevante. Entonces, por eso la ecuación no lo tiene acá presente. Entonces, es esta expresión que tenemos acá. Nota que ahí no depende por ningún lado el coeficiente de fricción. O sea, por solo deformación, yo requiero solamente 71 megapascales de carga. Pero como tengo que vencer las fuerzas de fricción, eso me incrementa bastante la fuerza. O sea, realmente ese cálculo ahí lo hacen es para hacer notar que el coeficiente de fricción, que apenas es de 0.25, o sea, está lubricado en sólido, de todas maneras me está incrementando la carga al orden de, estamos en 7, casi 5 veces. O sea, es una fuerza, o sea, el efecto de la fuerza de fricción es bastante relevante en las cargas de forja. Por esa razón es importante lubricar, siempre es importante lubricar los procesos de manufactura. Digamos que el modelo sticking friction significa que no hay fricción, por eso no aparece acá explícitamente. Listo, profe, gracias.
Entonces acá este valor de S, este coeficiente de, digamos, de ensanchamiento, podemos traducirlo así, me da un cociente entre cuál es la deformación que ocurre en la dirección del ancho con respecto a la dirección del espesor. Y recordemos que siempre en deformación plástica asumimos que hay constancia de volumen. ¿Qué significa eso? Que si yo multiplico en esta barra su ancho por su espesor por su largo final y lo divido por su ancho por espesor por largo inicial, me tiene que dar siempre 1, porque se está conservando esa condición. Entonces, eso significa que debe cumplirse con que la suma de deformaciones en los tres ejes principales, que en este caso son ancho, espesor y largo, pues me tiene que dar 0. Acá son logaritmos naturales porque son deformaciones de tipo real. Entonces, si sustituimos esas dos ecuaciones entre sí, me va a decir que 1 menos el coeficiente de spread va a ser igual a la cociente entre el logaritmo natural de lo que pasa en la dirección longitudinal con respecto a la deformación que ocurra en la dirección del espesor. Entonces, esa es la relación entre todas las deformaciones que tenemos ahí. Es decir, cuando acá por el aplastar aquí, ¿qué va a ocurrir? Pues que el espesor se va a modificar. El ancho probablemente se va a aumentar. O sea, el espesor disminuye, el ancho aumenta y probablemente el largo también aumente, que sería esta dimensión. Entonces son relaciones entre las deformaciones que se tienen que dar en ese proceso de forma. Aquí tenemos algo que se llama la relación Bight, que es el cociente entre B y W sub 0. Y veamos qué es B. B es el ancho de la zona de forja, o sea, es qué tan grande es el cabezal que está comprimiendo en esa barra durante el proceso de forja progresiva. Entonces noten que el coeficiente de spread depende de ese B. Entonces depende de B, depende del ancho inicial y está dividido sobre 1 más B sobre el ancho inicial. Y eso nos lleva a que todo eso combinado podemos resumirlo en esa expresión que está acá, que es lo que llama la ley de ensanchamiento, en la cual decimos que 1 sobre gamma alabado a la S, donde beta es el coeficiente de spread, el coeficiente de ensanchamiento. El gamma es una relación que relaciona qué tanto se me disminuye el espesor con respecto al espesor inicial. Esta relación de spread lo que me está midiendo es qué tanto se ensancha la pieza con respecto al ancho inicial. Y noten que esos dos están relacionados a través del S. En donde el S, recordémoslo acá, su definición, es el coeficiente de ensanchamiento. Entonces acá noten que es el cociente de los logaritmos naturales, o sea, de las deformaciones reales a lo largo del ancho con respecto a lo que ocurre en el espesor. Entonces, eso está ocurriendo. Digamos que eso se puede hacer básicamente es porque tenemos constancia de volumen. O sea, las deformaciones en los tres ejes están íntimamente relacionadas porque tiene que conservarse constancia volumétrica. ¿Cómo calculamos o estimamos la cantidad de fuerza requerida en una forja de dado abierto? Entonces noten que acá tenemos que P va a ser igual al esfuerzo multiplicado por A, o sea, que es la carga que requerimos, el esfuerzo promedio multiplicado por el área y lo modificamos por un coeficiente que nos habla de factores de constricción o de, llamémoslo, de frontera que hacen que la fuerza no corresponda al ideal. Recordemos que esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Entonces, si yo quiero estimar la fuerza necesaria para deformar, pues sería multiplicar la resistencia, sigma sub 0, por el área. Eso es lo que estamos haciendo acá. Pero estamos metiendo un factor de corrección. Un factor de corrección que tenga en cuenta condiciones de frontera de esa pieza que hagan que la carga real pueda ser más alta o más baja. Entonces, recuerden que en la medida en que la pieza es más delgadita, o sea, que el H se va haciendo más pequeño, en la ecuación anterior nos estaba dando que la carga se iba aumentando, o sea, pedía más carga en la medida en que era más delgado el espesor. Entonces, por ejemplo, acá se puede, a partir de este modelo que propuso Hill, decir que esta constante C es igual a 0.8 más 0.2 de la relación de H sobre B, o sea, qué tanto es el espesor de la pieza con respecto al tamaño de la zona de forja, que eso es lo mismo que decir 0.8 más 0.2 delta. ¿Y delta qué es? La relación entre el espesor con respecto al largo total de nuestra pieza a forjar. Entonces, es un factor de corrección que podemos encontrar allí. Cuando hablamos de forja de dado cerrado o en dado cerrado, recuerden que la idea es llenar con el material a partir de la presión un molde. Y ese llenado
significa pues que puedo lograr geometrías más complejas que las que puedo lograr en forja con dado abierto. En la forja con dado abierto, noten que tenemos geometrías muy simples, secciones redondas, secciones esféricas, secciones cuadradas, es decir, secciones que son, entre comillas, fáciles de calcular. Ya en forja de dado cerrado es muy parecido a la fundición o al proceso de moldeo de compresión directa en el caso de los polímeros, en el cual lo que hago es que obligo al material a que llene una cavidad en estado sólido, pero bajo proceso de formación plástica. Entonces acá vemos algunos ejemplos de muchos posibles de geometrías de piezas que podemos tener en la forja de dado cerrado. Entonces ahí podemos lograr geometrías más complejas y podemos redireccionar de manera más adecuada el flujo que requiramos. Recuerden siempre con la lógica de que las líneas de flujo de deformación plástica queden en la misma dirección que se van a presentar los esfuerzos principales de la pieza en servicio. De esa manera maximizamos la resistencia mecánica, tanto estática como fatiga. Entonces, en esos casos de forja en dado cerrado, pues la fórmula es más compleja si uno la calcula analíticamente, pero en las plantas de forja lo que hacen es utilizar algo de este estilo, y es, cogen la carga de flujo, o sea, la resistencia del material, la multiplican en este caso por el área proyectada. Entonces, hagan de cuenta que estemos forjando, por ejemplo, esa pieza de helicóptero que vimos en un videito, que tenía una forma así como de deditos. Coloquémoslo con 4 álabes. Entonces, esto lo vamos a comprimir en un molde que tiene esa forma, esa cavidad. Entonces, lo que hacemos es, medimos el área proyectada de la pieza sobre el plano de partición. Esa sería esta área. La multiplicamos por la resistencia del material y eso nos daría la carga total necesaria para hacerlo. Sin embargo, como nos lo sugería la forja en dado abierto, en la medida en que vamos comprimiendo, la fuerza se va incrementando porque el espesor promedio va aumentando. Entonces, acá también hacemos esa corrección a través de un factor CES1, que en este caso no tiene una fórmula analítica, sino que es más que todo empírico. Por ejemplo, acá nos dice que esa constante va a tomar valores de 1.2 a 2.5 cuando tengamos forja en dado abierto y estemos comprimiendo cilindros de caras planas. O sea, vamos apenas a tener una amplificación respecto al teórico de esfuerzo por área del 20 al 250%. El CES1 va a variar del 300 al 800%, ahí sí para forja en dado cerrado. ¿Por qué se pide tanta carga? Pues como estamos obligando a que el material fluya dentro del molde, en la medida en que más material esté en contacto con el molde, más fuerza de presión va a requerirse para poder vencer las fuerzas de fricción de arrastre del material contra las paredes. Y eso nos puede llegar a valores tan altos como 12 veces. Entonces, estos son condiciones empíricas. Ahora, ¿qué es complejo? ¿Qué es forma simple? Es difícil de juzgar. Digamos que ahí le toca a uno moverse en función de las formas que tenga la pieza para ver qué consideramos forma sencilla o forma compleja. Por ejemplo, esta geometría que está acá sería una forma compleja de forma, mientras que en dado cerrado, esta geometría que está acá sería una forma simple, en dado cerrado, porque es simplemente un prisma o una esfera o una barra. En este caso que tenemos varios rangos de curvatura y varios espesores, la podemos catalogar como una pieza compleja. Las son las que pedirían hasta 1200% de carga en exceso comparada con la que predeciría la resistencia de materiales convencional. ¿Alguna pregunta de la forja? Ahí están viendo la otra presentación. Sí, profe, ahí se ve. Entonces, esta es la otra lectura, pero del Calpagian sobre la forja. El libro de Iter es un poco más matemático, más profundo. El de Calpagian es un poco más descriptivo.
Pues acá tenemos algunas piezas típicas de forja. Recuerden que la idea es que uno con el proceso de forja, que es el proceso básico de todos los procesos de deformación plástica, lo que busca es mejorar la calidad de piezas que previamente están en un estado bruto fundido. Entonces, incluso noten que se pueden forjar preformas para engranajes, cosa tal de que queden con una altísima resistencia en pie de diente ante la fatiga superficial, que es lo que ustedes calculan cuando lleguen al curso de cálculo de elementos de máquinas de ese elemento. Aquí vemos trenes de aterrizaje de aeronaves de gran tamaño. Son piezas que deben ser forjadas para maximizar la resistencia en estos radios de acordonamiento, que son los que más esfuerzo van a soportar durante los impactos del aterrizaje de un avión. Las prensas necesarias para hacer los procesos de forja van a ser prensas muy grandes, tanto o más que incluso las que pide la polimetalúrgica, porque se requieren presiones muy elevadas para poder deformar el material. Ahora nos toca ayudar el material para que se pueda hacer la deformación. ¿Y eso cómo se hace? Pues llevándolo a trabajar en caliente. Aquí vemos el diagrama de flujo de este proceso. Entonces tenemos que partimos, por ejemplo, de billet, slug o preforma. Billet y slug hace referencia a palanquillas o a tochos. Después, o también pueden ser preformas. ¿Qué es una preforma? Hagan de cuenta ustedes que quieren hacer este speed, que es un engranaje, y funden una preforma así. Entonces ya cuando una pieza fundida, un casting, no va a ser pieza final, sino que se va a someter a procesos posteriores de deformación plástica para ajustar la geometría, a esto es lo que le llamaríamos una preforma de forja. O sea, una preforma de pieza que va a entrar a hacer proceso de formado. Entra a hornos con el objetivo de ese bile o ese lugo, esa preforma, de ser calentado y llevarlo hasta la temperatura en la cual las resistencias caigan de manera importante y hacemos los procesos de forjado. Entonces hay muchísimos. Podemos hacer procesos de hacer cabezas, procesos de llenado, procesos de gathering, procesos de piercing, o sea, de perforar, procesos de roll forging, como el de hacer las pistas de los rodamientos, forja en dado abierto, forja en dado cerrado, forja de precisión, forja de tipo orbital, forja de Waving, muchos procesos para generar la geometría de las piezas. Todos cumplen con la misma lógica, comprimir la pieza entre dos matrices, en donde esas dos matrices o pueden ser abiertas, o sea que nunca se cierran completamente, o pueden ser cerradas, en las cuales sí obligamos a que el material llene la cavidad interna que hay entre ese molde. ¿Y qué utilizamos? Martinetes, prensas hidráulicas, máquinas de forja mecánicas. ¿Qué es lo que tenemos que asegurar? Pues que haya lubricación. Ya vimos en la ecuación anterior que si no lubricamos, la carga se nos amplifica 5 veces. En cambio, con lubricación logramos bajar la carga necesaria en las prensas. Después de obtener la pieza, nos van a quedar rebabas que toca quitar, hay que maquinar, hay que hacer tratamiento térmico, como en todos los procesos de manufactura. En algunos casos me busca el tratamiento bajar la resistencia, por ejemplo, bajar esfuerzos residuales, y en otros casos lo que busco es aumentar la resistencia, por ejemplo, hacer trempo y revenido. Procesos de acabado superficial, o sea, mejorar la rugosidad, y procesos de limpieza. Y finalmente, la inspección que se haga. Aquí está lo que les comentaba la clase pasada, y es que tenemos una pieza fundida llena de defectos. Después de forjarla, laminarla, me va a quedar todas las líneas de flujo en esta dirección, y yo la podría hacer, esta pieza es, después de laminada en esta dirección, taladre por mecanizado estos agujeros. Pero ¿qué tiene eso de malo? Noten que acá no me quedan las líneas de flujo original del material, porque esta es una lámina laminada solo en esta dirección. Acá me quedan estas esquinas débiles, porque ahí tengo que se encuentran líneas de flujo. En cambio, cuando yo la pieza entera la hago forjada, obligo a que las líneas de flujo siempre den la vuelta por todos los concentradores, y eso es lo que maximiza la resistencia, tanto estática como fatiga del material. Tenemos entonces como posibles procesos de forja, la forja en dado abierto, la forja en dado cerrado, la forja de tipo blocker, la forja de tipo convencional, que es la más simple de todas, y la forja de precisión. En el caso de la forja de dado abierto es para geometrías simples, básicamente. Tiene estas limitaciones en cuanto a formas únicamente que sean sencillas de fabricar. Como el dado no cierra completamente, pues va a ser difícil lograr tolerancias cerradas, es decir, vamos a tener una mayor incertidumbre en valores finales de cada pieza que es fabricado. Por lo tanto, pues nos toca probablemente hacer procesos posteriores de mecanizado o de acabado. Acá tenemos que en general son para bajas ratas de producción.
La forja en dado cerrado lo que tiene de ventaja es que nos da una buena utilización de material, es decir, vamos a tener pocos desperdicios. Nos genera propiedades mejores que las de forja en dado abierto, porque en forja en dado cerrado yo puedo controlar muy bien en qué dirección van las líneas de flujo y de esa manera orientarlas de manera adecuada con la pieza. Como es forja en dado cerrado, es como si hiciéramos fundición a presión. Recuerden que la presión nos facilita que logremos una buena exactitud. Vamos a tener una buena reproducibilidad, o sea, una pieza va a salir muy parecida a otra. Hagan memoria con los videos que, por ejemplo, en el dado abierto, pues estaba un material agarrado de un puente grúa o de un pequeño bulldozer y cuando estaban forjando un tornillo, pues se veía que se escurría. Entonces eso le hace a uno pensar de que cuando forjen ese tornillo y vuelvan a forjar otro, pues van a quedar diferentes entre sí, no van a quedar exactamente iguales. Y eso solamente lo podemos lograr en forja en dado cerrado, porque hay un molde que nos controla las propiedades totales de pieza. Las limitaciones es que son muy costosos el proceso de forja en dado cerrado, precisamente porque nos va a pedir unas herramientas muy caras, que es ese molde que tiene que soportar el trabajo a alta temperatura. Aquí tenemos la forja de precisión. Lo que nos agrega de especial con respecto a los procesos anteriores es que está pensada para sea una forja en dado cerrado, pero en donde las tolerancias de fabricación van a ser muy estrechas. Eso en última lo que se traduce en que necesitamos aplicar más fuerza al molde para asegurar que el material llene muy bien. Eso nos va a asegurar en últimas baja contracción al final y por lo tanto mejores tolerancias. Pero al requerir más fuerza nos toca hacer moldes más costosos que tengan mayor resistencia. Entonces, es una forja de endado cerrado, pero que tiene una característica de costo por unidad de pieza más alto, ya que vamos a requerir prensas más grandes y dados o moldes de forja más costosos. Aquí vemos que es muy común que esas operaciones de forja se llamen específicamente por la forma en que se deforma el material. Entonces, si tenemos un cilindro que se está aplastando, lo llamamos upsetting o presión desde la cabeza o aplastamiento. Noten que cuando una pieza se forja de esta manera, va a tener tendencia a quedar con forma de barril. El barrilito surge de la fuerza de fricción que se genera entre las caras y la pieza, que es lo que hace que esta parte se deforme menos que lo que se deforma la parte central, generando ese abarrigamiento que tenemos. El collin, que es una forja en dado abierto también como el anterior, en la cual progresivamente la pieza va pasando y vamos adelgazándola y por lo tanto cambiando la geometría tanto en el largo como en el ancho de la pieza a la vez que estamos haciendo el proceso de reducción de espesor. Acá tenemos la impresión de forja, o sea, en dado cerrado. Acá tenemos un molde que es comprimido el material dentro de para que llene y hay un exceso de material que se va a acomodar en la zona en donde se nos va a formar la rebaja. Como les comentaba antes, pues lo ideal sería que uno pudiera calcular exactamente la cantidad de material que se requiere para llenar la cavidad del molde y que no hubiera necesidad de que quedara rebaja, porque de esa manera pues tengo menos trabajos posteriores de mecanizado que me agregan costo de la pieza. Pero si uno se va muy al límite, corre el peligro de que se le quede corto el material, tenga una falta de llenado y en ese caso me toca rechazar la pieza. Y me sale más caro rechazar una pieza que quitarle rebaja a una pieza que está en condición correcta. Entonces, por eso siempre se deja un pequeño exceso de material a ser retirado. Aquí vemos un ejemplo en el cual se puede ver muy claro cómo se hacen piezas de alta resistencia a la fatiga. Las bielas de los motores son de las piezas que mayor exigencia, resistencia a fatiga necesitan, porque tienen que soportar fuerzas de inercia y tienen que soportar fuerzas de combustión y de compresión de gases que son periódicas en el tiempo y que tienen unas magnitudes importantes. Entonces, ¿cómo se hace una biela? Se parte de una barra que ya viene laminada en caliente, o sea, que viene con líneas de flujo ya hechas. Después empieza a comprimirse de manera lateral. Noten que acá estamos obligando a que las líneas de flujo empiecen a contornear lo que va a ser el ojo de biela y lo que va a ser el muñón de bancada. Después hacemos un proceso de blocking, o sea, compresión de nuevo lateral, con el objetivo de generar la forma de las canales internas que acentúa la resistencia. Un finishing, que lo que hace es darle el acabado final de pieza, o sea, la rugosidad final que baje la resistencia a fatiga. Y finalmente el trimming, que es el corte de la rebaja. Entonces, esta pieza, las líneas de flujo alrededor de toda ella, vamos acá, cogamos una nueva. Entonces, acá tenemos nuestra biela. Acá tenemos el ojo de biela y el agujero para el cigüeñal.
las líneas de flujo siempre contornean todos los detalles. Y de esa manera maximizamos la resistencia a fatiga en todo el largo de esa pieza. Y se parte de una sola barrita, que es la que llevamos acá. Acá está la remoción del proceso de rebaba, que es lo que llaman el trimming. Aquí vemos un proceso de forja en el cual se está generando rebaba y otro en el cual no se está generando rebaba. Entonces, la idea de los procesos en los cuales no se genera rebaba es precisamente hacer un alto o un uso muy eficiente de material para tratar de que tengamos pocos desperdicios. Sin embargo, va a haber algo de rebaba. Hay que prever que se dé porque si no, es muy probable que tengamos deficiencia de material y una falta de llenado genera problemas mecánicos más graves que un sobrellenado, o sea, que una protuberancia. El coining es un tipo específico de forja que se utiliza mucho en lámina metálica para generar grabado de letras, por ejemplo, o grabado de relieves o grabado de nervios. Entonces, en ese caso, comprimimos la lámina entre dos matrices que van a deformar un relieve sobre ella que puede tener, por ejemplo, la misión de dar un letrero o una información. Aquí está la misma ecuación que vemos en el DITER. ¿Cuál es la fuerza que requerimos para forjar? Pues en formas simples que no tengan rebaba de 3 a 5, en formas simples que tengan rebaba de 5 a 8 y en formas complejas puede llegar hasta de 8 a 12 en el caso de forja en dado cerrado. En el caso de forja en dado abierto, las cargas pueden ser desde 1.2 hasta 3. Un tornillo es otro ejemplo de una pieza mecánica que requiere una elevada resistencia a fatiga. Si uno se guiara por la geometría del tornillo, noten que uno debería esperar que por pura geometría siempre los tornillos se partan por la base de la cabeza. Ya tenemos el alivio de rosca y acá los filetes. Entonces, ¿por qué se debe romper siempre por acá? Porque los cálculos de resistencia van a decir que acá está el concentrador de fuerza más severo. Sin embargo, en aplicación, los tornillos que están bien hechos de fabricación, cuando se dice que están bien fabricados, ellos siempre se rompen es por acá. O sea, el concentrador de esfuerzo que hay en el alivio de rosca, que no es el más alto, me está indicando de que está fracturando por una zona que no tiene el concentrador más severo, lo que me sugiere indirectamente que la zona del concentrador más alto tiene una alta resistencia mayor que la que hay acá. ¿Y cómo lograron eso? Pues haciendo que las líneas de flujo, pues por un lado contorneen a la rosca y eso la hace intrínsecamente resistente a fatiga, pero acá contornean la cabeza. Y esto hace que acá en esta zona tengamos una elevada resistencia. Si yo hago un tornillo con cabeza 100% mecanizado y lo hago fallar, bien sea por carga estática o por fatiga, lo más probable es que yo los descabece y no que se me fracturen por zona de rosca. O sea, la idea en este caso es maximizar la zona más débil, la resistencia, que es la de la cabeza, precisamente, por ese concentrador tan severo que tenemos. Entonces acá tenemos una barrita que lo primero que le van a hacer es un proceso en el cual le forman la cabeza. Noten que ahí las líneas de flujo van a quedar aplastadas. Siguen aplastando para que quede la forma del hexágono y posteriormente empiezan a darle por golpes laterales por la forma de las caras. Todos esos golpecitos que le están dando acá, la idea es que maximicen la resistencia de cabeza y también en el caso de tornillos hexagonales internos o externos que tengan alta resistencia al desgaste acá en los bordes cuando interactúen con la llave. El cuerpo del tornillo también queda con buena resistencia. Lo que pasa es que como la cabeza fue la que más porcentaje de deformación sufrió, es la que mayor nivel de incremento de resistencia experimenta con respecto a la zona de rosca. Acá se ve una metalografía precisamente de un tornillo en la cabeza que posteriormente va a ser, o se le va a hacer el hexágono interno. Noten cómo se ven las líneas de flujo. Recuerden que al lado y lado de la línea de flujo uno lo que interpreta es que el material fluía o más rápido o más lento que el material que iba al otro lado de la línea. Y siempre la resistencia es máxima en esta dirección de las líneas. Por ejemplo, acá donde tenemos este radio, la resistencia es máxima en esta dirección en que dan las líneas de flujo acá. Lo mismo que acá. El roll forging es ese que vimos en el video que se combina la laminación, que es coger dos rodillos y comprimir el material entre ellos, con la forja, que es presión simple y directa para hacer piezas de geometría compleja. Ahí vimos el caso de los videos de un semieje para vehículos en transmisión delantera. Y acá estamos viendo pues uno de los tantos procesos de manufactura que hay para generar esferas de
rodamientos. Entonces, las esferas de rodamiento pueden ser fundidas, que es el caso más malo, porque las esferas fundidas van a quedar con mucho defecto. O la otra es a partir de una barra que ya viene previamente laminada, la que vemos acá, se pone a rotar entre dos rodillos de forja y laminado combinado, de tal manera que van generando esferas y las van cortando de una vez. De esta manera, en esa esfera, todo el material, todas las líneas de flujo, me van a quedar circunferenciales con respecto a la superficie. O sea que maximizo la resistencia a cualquier agrietamiento perpendicular, que es lo que esperamos en ese elemento. Acá tenemos la forja orbital, de la cual también vimos un videito, que se utiliza mucho para hacer pestañas o alabeos en las piezas en sus bordes o en los ejes. Recibe el nombre orbital pues, por la forma en que se mueven los elementos internamente en el equipo. El swaging es la forma en que se hacen todo lo que son destornilladores o en general herramientas de punta aguda. Entonces, ¿cómo hacemos un destornillador de pala, de estrella o una herramienta tipo lima? Pues la manera más adecuada para que quede con alta resistencia al desgaste, a la fatiga y resistencia estática es coger la punta, que inicialmente es un cilindro, se mete acá dentro de este sistema que tiene 4 cabezales móviles que la comprimen simultáneamente, generando la morfología de la punta. Hacer esto por mecanizado es una mala idea porque nos va a quedar con una resistencia al desgaste, a fatiga y estática inferior a la que tendríamos con forja. Inferior puede ser del orden de la mitad. Aquí estamos viendo procesos en los cuales se está haciendo tubería que tiene una geometría interna de diferentes perfiles. Por ejemplo, estos tubos que tienen estriado interno se utilizan mucho en calderas que esta geometría facilita la evaporación, ya que permite que haya una mayor área de transferencia de calor entre el tubo y el agua que va por el interior. Por eso en el evaporador se utilizan mucho. Pero también hay tuberías que por fuera son redondas y por dentro tienen perfil cuadrado o por dentro tienen perfil hexagonal. Entonces, ¿cómo se hace eso? Tenemos acá un dado que comprime al tubo sobre un mandril que va por dentro de la tubería previamente laminada y que esa es la que tiene la morfología con la cual van a quedar esos diámetros internos o esas formas internas. Aquí están lo más importante, y es que para deformar plásticamente un material necesitamos que tengamos una buena capacidad de formarlo, o sea, de forjabilidad. Y generalmente eso implica que vayamos a una temperatura en la cual el material tiene una resistencia muy baja y lo combina con las características de posibilidad de tener recuperación y recristalización. Eso nos asegura que podemos lograr elevados porcentajes de deformación y por lo tanto lograr grandes cambios de geometría en la pieza. Entonces, esas temperaturas a las cuales se puede lograr eso, por ejemplo, en el caso de las aleaciones de aluminio, van de 400 a 550. La temperatura de fusión del aluminio es del orden de 650 grados. En el caso de los aceros, noten que están en el orden de 850 a 1150. Vamos, 900, 1000, 1100, 1200 son temperaturas adecuadas para hacer el proceso de forja. En este caso, en el acero, noten que están bastante lejos de la temperatura de fusión, que está al orden de por allá los 1500 grados. En cambio, acá en el aluminio están muy cerca. O sea, no se nos da mucha ahorro de energía entre fundir y forjar por el lado energético, aunque por el lado de propiedades mecánicas sí es mejor forjar. Aleaciones de titanio, 700, 950. Es una ventaja en las aleaciones de titanio porque su temperatura de fusión es similar a la del acero, es bastante alta. En aleaciones de tungsteno, 1200 a 1300. Otra ventaja, se puede forjar tungsteno bastante lejos de la temperatura de fusión del tungsteno, que en este caso, recuerden, está por encima de los 3000 grados. Entonces, estas son las temperaturas típicas de trabajo en caliente para forja. ¿Qué defectos vamos a encontrarnos en las piezas forjadas? Si nosotros miramos acá, estas temperaturas van a ser similares o traslapadas a las temperaturas a las cuales se hacen el sinterizado en la polimetalúrgica, porque utilizamos básicamente los mismos principios. Queremos activar la difusión y queremos activar la movilidad de los átomos. Aquí vemos algunos defectos típicos en piezas forjadas. Entonces acá tenemos, por ejemplo, que se formen agrietamientos en empalmes que se den entre partes gruesas en partes delgadas, o agrietamientos que se den
por diferencias de cantidad de flujo, también entre partes gruesas y partes delgadas. Aquí que tengamos faltas de llenado, o sea que no me llena completamente el material en las cavidades, que se me generen arrugamientos en el interior de la pieza, por lo tanto al final se van a arreglar en pliegues sobre la superficie, o que se me generen los labios. Labios es cuando ustedes tienen una plastilina y la están deformando entre sus manos, pues notarán que uno puede terminar con un pedazo de plastilina colocado sobre otro pedazo y eso genera como una boquita. Eso es lo que llaman el labio, que eso para efectos prácticos es como si fuera una grieta, un concentrador de esfuerzo mecánico muy severo. Aquí está el rango de velocidades que también está en el DITER. Las prensas hidráulicas van a ser las que más fuerza nos dan, pero las más lentas. Y las fuerzas de tipo, las máquinas que son de tipo martinete o los hammer, dependiendo de si son asistidos o no, además de la gravedad, nos pueden lograr velocidades tan altas como 9 metros por segundo. En los martinetes logramos altas productividades, pero tenemos bajas precisiones. En cambio, en las prensas hidráulicas tenemos bajas productividades, pero las mejores precisiones dimensionales posibles. Podemos controlar muy bien la deformación. Aquí está el ejemplo de una máquina de aplicación de presión, o sea, una prensa mecánica a partir del sistema vía la manivela. Acá tenemos un sistema hidráulico. Acá tenemos un sistema mecánico también vía la manivela. Otro sistema mecánico, en este caso a través de volante tornillo. Y acá tenemos un martinete, que es por caída directa de gravedad. Como en todo proceso de manufactura, esto no es solamente exclusivo de forja, siempre a mayor número de piezas producidas por unidad de tiempo, vamos a bajar el costo que nos cuesta producirlo. ¿Y eso por qué se da? Porque una empresa que tenga un determinado número de personal contratado, digamos 10 personas, si está trabajando en un turno, pues está perdiendo plata, porque hay 2 turnos que con la misma cantidad de personal, con las mismas máquinas, pues debería tenerlos produciendo. Entonces, siempre que produzcamos mayor número de piezas con los mismos recursos o requiriendo menos cantidad por unidad de piezas de recursos, pues nos va a disminuir el costo total del proceso. Entonces, acá tenemos el costo de material, sería esta línea base. El costo de alistamiento de máquinas sería este aporte que tenemos acá. Y el corte de herramental sería este aporte que tenemos acá. En últimas, el costo total de manufactura por forja a valores de piezas muy pequeñas en número, pues va a ser muy alto. Y cuando a medida que tenemos mayor cantidad de piezas producidas, vamos a tener que esos costos se nos van tangente. Y noten que se van tangente al costo del material. O sea que poco aporta los costos que tengamos adicionales al material de la empresa. Eso es lo que se llama tratar de trabajar con economías de escala. Si usted puede tener una planta que le produzca a todo el mundo, y todo el mundo es literal todo el mundo, que de una sola planta usted a todos los países le produzca, pues usted tiene el máximo grado de productividad posible. Por eso la manufactura siempre se va a los países en donde sea fácil hacer eso. Entonces China hasta hace un tiempo era el rey de eso porque todos se iban para allá a producir. Ya eso está cambiando por condiciones geopolíticas y también porque el costo de la mano de obra en China se mejoró. O sea, la gente salió de la pobreza y ya no trabajan por un plato de comida, sino que ya exigen más cosas. Ahora se está trasladando a otros países de Asia y en un futuro cercano vamos a ver que toda la manufactura se vaya a pasar en buena medida a África, que son los países que en este momento están más pobres y por lo tanto hay costos de mano de obra muy baratos. Entonces allá se va a trasladar la manufactura. La manufactura por estos lados nunca va a aparecer. En América Latina solamente se va a concentrar algo en México, ya que precisamente por el problema que hay entre Estados Unidos y China, muchas empresas están trasladando a México para rápidamente proveerle a Estados Unidos. Pero no es tanto por ventaja comparativa de México, sino más bien por estrategia de Estados Unidos de tener su manufactura lo más cercana posible. Y entre toda América Latina, lo que está más cerca es México. O sea, ni siquiera desde Barranquilla es tan barato exportar a Estados Unidos como lo es exportar desde México. Entonces, la manufactura por acá no va a venir. Esta manufactura que es la de producir grandes volúmenes de piezas. Acá la manufactura que puede ser rentable es la manufactura de productos muy específicos y que tengan alto valor agregado, o sea, que tengan alto diseño detrás. Aquí está comparado, pues, cómo se comparan 2 procesos de manufactura para fabricar un mismo tipo de pieza, en este caso una biela de motor. Acá tenemos, para el caso de la fundición en tipo casting, o sea, fundición a presión, la fundición de precisión, la forja, el moldeo en molde permanente, molde cerámico y moldeo en arena. Noten que para bajos lotes de producción, el moldeo en arena es el proceso rey. No solamente entre las fundiciones, sino también comparado con otros procesos. Nos sale muy barato hacerlo, básicamente porque el costo de herramental es bajito. Pero cuando queremos producir miles de piezas, ya se vuelve muy costoso y los procesos, como por ejemplo
el proceso de fundición a presión se vuelve más rentable. Y el proceso de forja, nótenlo acá, ese es por encima de ese, es menos rentable. ¿Por qué razón? Pues porque el moldeo de fundición a presión hace mayor productividad. O sea, yo puedo sacar mayor número de piezas por unidad de tiempo fundidas a presión que con forja. Ahora ya lo que toca evaluar es esas propiedades mecánicas de la forja que son mejores que las propiedades mecánicas obtenidas por la fundición a presión, en esa fundición a presión son suficientes para la aplicación. Si la respuesta es sí, entonces váyase por fundición a presión, porque siempre la manufactura se va por lo más barato. Si las propiedades mecánicas no son las suficientes, entonces el siguiente en orden de importancia vendría siendo para esos lotes de producción, por ejemplo, la forja. Entonces así es como se eligen los diferentes procesos de manufactura cuando requerimos elegirlos entre ellos. Ahora hablemos un poquito acá de lo que consiste o de lo que ocurre cuando hacemos deformación en caliente y cuando hacemos deformación en frío. Ahí se está viendo el PEI. Sí, profe. Ok. Entonces recordemos nuestro gráfico de esfuerzo de formación a temperatura ambiente. Tenemos acá el esfuerzo real, la deformación real, y las curvas de esfuerzo de formación real, esas siempre son ascendentes, es decir, que siempre va incrementando. Las curvas de esfuerzo de formación de ingeniería esas son las que se cae al final, porque es un esfuerzo mal calculado. Entonces, cuando carguemos acá dentro de la zona elástica y pasemos a la zona plástica, este material, el máximo grado de deformación que me va a permitir lograr va a ser el porcentaje de elongación del material. Que, por ejemplo, si estamos hablando de un acero estructural, es del orden del 20%. Si estamos hablando de aluminio puro, es del orden de un 40%. Si hablamos de cobre puro, también de ese orden de 40%. Si hablamos de un acero aleado, puede estar del orden del 10%. O sea, cada material tiene un porcentaje de elongación. Y ahora, aunque no se calcula así exactamente, pero eso nos da una idea de qué tanto podría yo reducir, por ejemplo, un espesor inicial H sub 0 con respecto al espesor final H1. Entonces, si yo voy a reducir de espesores en forja, pues esto me diría más o menos usted tiene hasta un 20% de diferencia entre los dos. Aunque recuerden que esto se calcula es como el logaritmo natural de H sub 0 más H1. Pero digamos, nos da una idea de más o menos cuánto es. Pero si ustedes de entrada saben que van a hacer, por ejemplo, un proceso en el cual van a partir de un bloque de aluminio que tiene un espesor, por ejemplo, de 10 centímetros, y que por laminado o por forja quieren llegar a una hoja de aluminio que tiene que tener, por ejemplo, 0.5 milímetros de espesor. Noten que esta cosa me daría que cuánto es el porcentaje de reducción. O sea, si yo resto eso, está igual o está por encima o por debajo de los valores. Acá colocando en milímetros serían 100 milímetros, ¿no? 100 milímetros. Vamos a pasar de 100 milímetros a 0,5. Noten que ahí de entrada ya se ve que es más del 100%, mucho más del 100% de reducción. Y la curva de esfuerzo de formación, que si esto fuera aluminio me llegaría hasta 50, me dice que es imposible de lograr ese grado de adelgazamiento. Es lo que me está diciendo eso. Sin embargo, vemos que hay productos que se adelgazan a valores muy altos. Entonces, ¿cómo se hace esa gracia? Pues nos toca entrar a modificar la curva de esfuerzo de formación, que este límite ya no exista y que sea mucho mayor. Ahora, por otro lado, ¿qué carga me toca aplicar acá para poder convertir esto en esto? Pues lo que me diga este pico de carga. Este esfuerzo lo multiplico por el área y me va a dar una idea de la fuerza necesaria para poder aplicar. Y cuando hago esos cálculos, me van a dar fuerzas gigantes que harían que fuera imposible en la práctica fabricar piezas. Entonces, tanto por el lado de resistencia como por el lado de formación, necesitamos que nuestro material tenga otro comportamiento. ¿Y cuál sería el comportamiento ideal? Pues que él tenga una curva de esfuerzo de formación de muy poquita altura y que la zona de formación plástica ojalá se comportara así como una línea recta. O sea que empieza el flujo, un esfuerzo de flujo muy bajito, con eso voy a requerir pocas cargas, y que esto pueda
mantenerse sin romperse a porcentajes de elongación, ojalá del 500%. Entonces, ¿cómo hacemos eso? A partir de calentar el material. Cuando lo calentamos, vamos a poder lograr algo parecido a eso. Entonces, veamos qué efectos tiene el aumento de temperatura. Entonces, primer efecto que vamos a tener con aumento de temperatura es que las resistencias mecánicas del material, o sea, el esfuerzo último, el esfuerzo al flujo, caen de manera abrupta. Entonces, por ese lado nos interesa. El otro efecto, al aumentar la temperatura, aumenta los porcentajes de elongación hasta fractura. Y, por ejemplo, en el caso del acero, yo puedo pasar del 20%, perfectamente puedo pasar a una curva que tenga el 70%. Lo tercero que ocurre es que activo algo que se llama la recuperación del material. Como mal escrito. Y lo tercero es que por alta temperatura activo la recristalización, que son dos efectos metalúrgicos que nos van a ayudar aún más a los dos primeros efectos. Entonces, noten que, por ejemplo, yo acá, si yo quisiera deformar 500%, el solo hecho de aumentar temperatura para mí no sería suficiente porque todavía sigo estando corto. Gané en utilidad bastante, bajé la fuerza necesaria para deformar, pero sigo estando corto. Ahí es cuando le saco provecho a esto. Entonces, ¿qué recuperar? Cuando yo deformo un material, digamos que esta es la condición no deformada, le hago una metalografía a mi acero o a mi aluminio o a mi cobre y encuentro que él, por estar a temperatura en la cual estoy deformando, pues tiene un cierto grado de dislocaciones presentes. Digamos que tiene estas dos. Cuando deformo, entonces voy a encontrar que los granos se me aplastan, pues van a quedar alargados, productos del flujo. Y con la deformación, recuerden que uno está metiendo dislocaciones, porque el esfuerzo crea y mueve dislocaciones. Y esas dislocaciones se mueven y se apilan contra los límites de grano. Entonces ahora tengo un material que tiene más dislocaciones. Y esas dislocaciones son las que hacen que el material se endurezca, o sea que me toca hacer más fuerza para seguirlo deformando. Cuando aumentamos la temperatura, la recuperación significa que las vacancias del material se crean y empiezan a aniquilar las dislocaciones. Estas dislocaciones que se están acumulando acá son las que le ponen el freno al máximo grado de formación. O sea, si en este ejemplo el máximo grado a alta temperatura es 70%, es porque a ese nivel las dislocaciones que se han acumulado por la deformación ya permiten o hacen que el material entre en régimen de fractura. La recuperación lo que busca es que con la alta temperatura vacancias se generen y empiecen a aniquilar las dislocaciones. Es decir, que lo que van a hacer es que van a dejar los granos alargados, pero con una densidad de dislocaciones baja, como la que tenía inicialmente. Entonces ya tengo un material que se deformó 70%, casi lo fracturo, pero con la recuperación térmica logré pasar a que tenga el estado deformado, pero con bajas dislocaciones. Es como si le hubiera hecho un reseteo al material. Me vine por esta curva, llegué hasta esta condición, casi rompo, pero ahora permito que el material se resetee. Entonces vuelvo acá como por arte de magia y aparezco otra vez acá. Y entonces puedo volver a deformar, o sea, seguir aplastando los granos para que queden más aplastados aún. Otra vez aparece con una alta densidad de dislocaciones y espero que con la temperatura, posteriormente, las vacancias me las aniquilen y queden alargados, pero ahora con pocas dislocaciones, o sea, vuelvo a resetear el material. Ese es el efecto que llamamos recuperación térmica. Entonces, por esa razón, hagan memoria con los videos. Había un proceso en el cual la pieza en estado caliente se comprimía entre las matrices, se dejaba de comprimir y un tiempo posterior volvían a comprimir. ¿Qué es lo que está ocurriendo entre esos dos pasos? Que le están dando tiempo al material para que se recupere. O sea que las dislocaciones que generó con un proceso de forja se deliminen
a través del movimiento de vacancias y ahora el material queda otra vez como si se hubiera reseteado en esa condición y lo puedo volver a deformar otro 70%. Obviamente no 70 porque se rompe, pero digamos 65. Dejo que se recupere y vuelvo a hacer otro paso de forja para que llegue otro 65. Y así voy acumulando hasta llegar a las dimensiones finales de mi pieza. Eso es lo que llamamos recuperar térmicamente y eso solamente se logra cuando tenemos lo que se llama altas temperaturas, que eso es consecuencia de que hemos activado la difusión. O sea, lo mismo que hablamos para el proceso polimetalúrgico, acá lo utilizamos es para aumentar de manera muy notable este porcentaje de elongación, que de por sí ya es alto, con varios pasos sucesivos, dando tiempo de reposo entre ellos, puedo llegar a porcentajes tan altos como 500% o incluso 1000%. Eso es lo que el efecto de recuperar. Ahora, también por la alta temperatura, noten que en la medida en que yo más apachurro estos granos, pues mayor cantidad de energía estoy metiendo en el material. ¿Cómo lo puedo saber? Porque yo tenía granos que eran de alto volumen y con poca área. Pero con este apachurramiento que le estoy haciendo, lo que estoy es aumentando la energía interna del material porque ahora tengo poco volumen y muchísima área entre granos. Eso me genera una condición inestable que por la alta temperatura ya las vacancias no solamente empiezan a aniquilar las dislocaciones, sino que también empiezan a atacar los límites de grano, que son otros defectos. Y al final pueden hacer que otra vez se regenere la estructura de granos equiaxiales. Si eso se da, a ese pedacito se le llama recristalizar. Ambos consecuencia del trabajo a alta temperatura, producto de la difusión. A eso todo en conjunto, a esos 4 efectos, 1, 2, 3 y 4, es lo que llamamos trabajar en caliente un material. ¿Sí es claro? Profe, una pregunta. Uh-huh. La temperatura de recuperación más o menos es ¿de qué orden? Las mismas que vimos ahí. O sea, la temperatura que se escoge para forjar el acero, que por ejemplo va entre 850 y 1200, esa es la temperatura a la cual la recuperación está activa. Ah, Y de ahí listo, para profe. adelante también, es decir, usted podría forjar a 1400. El problema es que generalmente las temperaturas se limitan a un máximo de, porque ya cuando uno recalienta mucho el material, empiezan las superficies a oxidarse demasiado y tenemos problemas. O empieza la pieza a reaccionar con el aire y empieza a absorber hidrógeno, tenemos problemas. O tenemos, en el caso de los aceros, un fenómeno que se llama la fragilización en caliente, y es que el acero se desborona porque se funden los límites de grano. Entonces, mínimo 850 para que haya recuperación en el caso del acero, pero máximo de 1250 para que no se empiece a generar problemas acelerados. Por eso nos dan un rango. El mínimo empieza la recuperación y la cristalización. El máximo ya es porque hay algún proceso de falla que se acelera con alta temperatura. Listo, profe. Entonces, cuando hagamos eso, a ese rango de temperaturas, a ese tipo de deformación plástica le llamamos trabajo en caliente. Cuando estemos a una temperatura tal en que no se está dando ninguno de estos fenómenos, estamos trabajando en frío, que eso para la mayoría de materiales significa que estamos trabajando en condición de temperatura ambiente. Entonces, en resumen, en trabajo en caliente yo tengo una curva de esfuerzo de formación muy chiquita, en la cual cargo sobre la línea, llego hasta determinado punto que está por debajo de la fractura, porque obviamente no puedo llegar a fracturar, dejo que el material se recupere y es como si en ese caso él se viniera por acá y otra vez puedo volverlo a cargar por esa línea. O sea, en esa condición de trabajo caliente es lo más parecido a que yo siempre me estoy moviendo sobre esa línea de parte elástica y parte plástica sin salirme de ella. En cambio, cuando tengo trabajo en frío, yo estoy con una curva de mayor módulo elástico, más pendiente, más alta y con menos porcentaje de formación. O sea, hasta acá. Entonces, en estos casos nunca se va a presentar recuperación ni tampoco se va a presentar cristalización. Eso significa que para esos materiales el valor de porcentaje de elongación que yo tengo acá, por ejemplo, 20% para los aceros, es inviolable. Usted puede hacer en frío, deformar en varios pasos, ir progresivamente comprimiendo más y más, pero en ese caso la filosofía no es tanto que podamos aumentar el porcentaje de elongación para llegar a 500, no lo podemos hacer porque no estamos recuperando ni recristalizando, sino más que todo para bajar la fuerza necesaria entre paso y paso, porque si hacemos toda la deformación de una, puede que requiramos demasiada carga. Entonces es mejor modificar la geometría de la herramienta para ir progresivamente bajando la fuerza necesaria para poderlo hacer. Digamos que una forma de verlo en ese caso sería, por ejemplo, el caso del trefilado del alambre. Digamos que ustedes tienen un alambre que tiene este diámetro y quieren llegar por deformación en frío
a un alambre que va a tener finalmente este diámetro. Entonces, el salto de diámetros entre estos dos extremos, el D mayúscula que hay acá y el D minúscula que ahí está, cuando yo lo calcule en deformación verdadera, para poder deformar en frío, me tiene que dar que da por acá, o sea que está por debajo del 20%. Si lo al calcularlo les da eso, significa que esa deformación es factible. Entonces, ustedes podrían hacerla en un solo paso. ¿Cómo se hace el trefilado? El trefilado consiste en coger el alambre, meterlo por un dado que va a tener una reducción de diámetro, y que en este caso yo metería este alambre por acá, lo jalaría y acá me saldría el alambre de este valor. ¿Qué pasa? Que en este procesito, mecánicamente hablando, el proceso de formación es que lo que hago es mecanizar la punta para poderla nebrar acá en el agujero. Después de que ha pasado aquí, la empiezo a jalar con una máquina y de esa manera obligo a que el alambre, que es de diámetro mayor, vaya arrastrándose contra el mandril y fluyendo en esta región. Noten que al estar haciendo esto, yo corro el peligro de romper el alambre por tracción en esta zona. Entonces, si yo al hacer el cálculo de qué fuerza necesito acá, esta F, para poder pasar en un solo paso este diámetro mayor a este, si me da que esta fuerza es mayor que el esfuerzo de fractura de mi material, o sea que es mayor que esto, entonces significa que yo no puedo realizar ese proceso en un solo paso. Entonces, en este caso, lo que se hace es, haga reducciones progresivas. Pase este diámetro a uno un poquito más delgado, que le pida poca fuerza de trefilado, después a otro progresivamente más delgado, y así va pegando brinquitos hasta que llega a este. Entonces, en esos casos se utilizan varios pasos de deformación, no tanto porque querramos pasar de aumentar el porcentaje total de deformación, porque no lo vamos a lograr, sino es porque el proceso, en cada paso, hacer la deformación completa en un solo ciclo, me pediría demasiada carga en la máquina, que en este caso se reflejaría en probable fractura de la lámina. Si es claro en ese caso por qué se utilizan pasos en trabajo en frío, que es diferente a la filosofía por la cual se utilizan pasos en forja en caliente. Aquí sí no estamos recuperando, ni recristalizando. Y existe un régimen intermedio que se llama los trabajos en tibio, es decir, no estamos en frío, pero tampoco estamos en caliente. Son temperaturas intermedias en donde tratamos de bajar un poquito la resistencia, aumentar un poquito la utilidad para mejorar la formabilidad del material, pero no llegamos a hacer como tal trabajo en caliente, ni tampoco podemos considerar que sean frío. Entonces, ¿por qué se escogen esos tipos de trabajo? Porque básicamente lo que se quiere es disminuir costos. Digamos que es una empresa que siempre ha hecho piezas forjadas de trabajo en caliente, pero quiere bajar sus costos de energía. Entonces, ¿qué hace? Pues verifica si forjar en tibio, bajar de 800 o 1100 grados de forja, bajarlo a 700, 500 grados. Si usted obtiene un producto que puede sacar de la manufactura y cumple con las especificaciones de diseño, pues para usted como fabricante, al cumplir con ello, pues tiene unos costos de manufactura menores porque está consumiendo menos energía en calentamiento de material para forjar. Entonces, el tibio normalmente lo utilizan en esas condiciones. O por esa razón, mejor. ¿Claro el concepto de trabajo en frío, en caliente y en tibio? ¿O hay alguna duda? Profe, Sí, cuéntame. ¿cuáles son las ventajas del trabajo en tibio? Qué pena. El tibio más que todo es para bajar costos. O sea, comparado con el proceso de deformación en caliente, baja costos, porque no calentamos tanto las piezas. Y comparado con el proceso de deformación en frío, tiene la ventaja de que va a requerir un poquito menos de carga, pero va a ser más costoso con respecto al trabajo en frío. Listo, profe. ¿Cuándo quiere uno trabajar en frío? Pues uno porque baja costos, pero desde el punto de vista de resistencia mecánica, la ventaja es que al trabajar en frío las piezas quedan con máxima resistencia, mientras que al trabajar en caliente las piezas al final quedan con una resistencia baja, porque no tienen endurecimiento por deformación. Pero con esto se va a abrir. No tengo más. Así tengo el reproductor. Entonces aquí vemos el proceso de laminado en caliente. Entonces, ¿laminar qué es? Se puede interpretar como un proceso de forja en dado abierto,
porque es un molde que no es cerrado, en donde esas matrices con las cuales comprimimos rotan. Eso es básicamente lo que denominamos el rolado o laminado. Acá se ven láminas de acero, en las cuales recuerden que estos manchones negros que se ven, pues son el óxido de hierro que se está formando por el hecho de estar a alta temperatura el material reaccionando con el oxígeno. Entonces, hay hornos en esas empresas que laminan en donde lo que introducen son tochos o lingotes de fundición que se calientan hasta la temperatura del laminado en caliente. Son hornos de trabajo continuo. Y la idea es que el tocho que ya sale caliente o el lingote se pasa por trenes de laminación para generar geometrías simples como son planchas de acero, láminas de acero, rieles de ferrocarril, redondos, cuadrados, hexágonos y tuberías. Eso es lo que los productos típicos que se laminan. En el caso del aluminio, se laminan muchos perfiles estructurales, por ejemplo, perfiles para ventanería, perfiles para marquesinas de baño, perfiles para estructuras de máquinas experimentales. Es decir, el aluminio tiene la ventaja con respecto al acero de que es mucho más formable, permite geometrías más intrincadas y eso hace que la riqueza de forma sea mucho mayor. Pero el problema es que la resistencia del aluminio es muy baja. Entonces, para resistencia mecánica se prefieren los perfiles de acero estructural, mientras que para posibilidades geométricas son preferibles los perfiles de aluminio y puro, ¿no? Porque el aluminio aleado, como es más resistente, ese no tiene tanta formabilidad como el puro. Entonces aquí vemos un proceso de laminado de planchas de acero. Ese que vemos ahí es un rodillo tensor que mantiene tensionado el cilindro. Los rodillos que están laminando son estos dos que están acá. Ahí se nota que hay chorro de agua porque se están refrigerando los rodillos. Recuerden que esta pieza, en el caso de acero, está a 800, 900, 1100, 1200 grados. Entonces, cuando entra en contacto con la matriz de forja o con los rodillos de laminación, pues hay algo de transferencia de calor hacia esos rodillos o a esa matriz. En general, los límites de temperatura a los cuales se dejan que lleguen esas herramientas es del orden de 500 grados centígrados. Más que eso no se recomienda porque ya se empiezan a degradar de manera acelerada. Entonces, ¿cómo se mantienen las temperaturas bajas? Por ejemplo, a través de refrigeración, que es lo que vemos acá. Aquí vemos ejemplos de trenes de laminación que laminan perfiles estructurales, perfiles en C, perfiles en I, que son muy comunes para trabajarse en el ramo civil. Recuerden que es importante lubricar. En todos los procesos mecánicos siempre es importante la lubricación. En la manufactura a veces uno no lo ve como tan claro porque es importante, pero con el ejercicio anterior de la forja, noten que ahí pasamos de requerir 70 megapascales a 400 y pico solamente por el hecho de tener fuerza de fricción ahí metida. Aquí, en el caso de laminación en caliente, como estamos a 1200 grados para el caso del acero o 1100 o 900, ¿con qué lubricamos? Entonces, es común que lo que utilicen acá sea vidrio fundido. Entonces, noten acá cómo se nota que hay una capa de líquido sobre la lámina. ¿Sí lo alcanzaron a notar? Noten que hay un líquido sobre esa lámina. Entonces, ¿qué cosa puede estar líquida a esa temperatura tan alta? Pues un material fundido. Y ese material fundido es vidrio que tiene fundentes que asegura que puede estar en esa condición. Entonces, algunos trenes de laminación en caliente utilizan vidrio fundido como elemento lubricante. Aquí vemos cómo esos tochos van pasando por los trenes de laminación y van reduciéndose progresivamente sus espesores y cambiando su forma. Esto que se está viendo acá en el video es una de las limitaciones que tiene la laminación, y es que generalmente los productos laminados son productos largos. Es decir, cuando uno compra láminas, cuando uno compra tuberías, cuando compra perfiles para un edificio, generalmente vienen en largos, valga la redundancia, largos, de por ejemplo 6 metros, 8 metros, 12 metros. Entonces, eso hace que si uno está haciendo, por ejemplo, imagínense ustedes un proceso de laminación de un tocho o de una palanca o de una lingote de fundición,
que lo va a convertir en una lámina, y recuerden que en proceso de formación plástica el volumen se conserva, entonces esto convertido en una lámina, al final del proceso va a ser un planchón gigante. Entonces, si uno tiene que progresivamente a meter esa placa entre rollos de laminación, digamos un primer paso, después otro segundo paso, después así sucesivamente varios pasos, una planta de laminado que tenga, por ejemplo, 20 pasos de laminado puede ser tan larga como unas 10 cuadras de una ciudad. Entonces, las plantas siderúrgicas que laminan son plantas gigantes, son muy, muy grandes. Entonces, plantas muy grandes implican impuestos prediales muy grandes también. Entonces, para abaratar costos, lo que se idearon hace algunos años es el mismo tren de laminación que haga varios procesos. Entonces, por ejemplo, ahí veíamos en el video un tren que tiene 3 rodillos. La idea cuál es, que acá pasa la lámina o el perfil y pasa por aquí y hace un primer paso, la levantan y después la vuelven por acá. Con eso lo que están acortando es el tamaño total del tren, para que no sea tan extenso en área ocupada por el proceso de laminación. Que es lo que estamos viendo acá. Noten que pasó por debajo y ahora lo devuelven por arriba. Así acortan el tamaño del tren. O el mismo tren le modifican los espacios para que pueda hacer la laminación en varios pasos en el mismo punto. La idea entre paso y paso de laminación es que se dé el tiempo suficiente para que se dé la recuperación y la recristalización de la estructura. Esos tiempos afortunadamente son muy rápidos, son del orden de segundos. Al final, pues si se va a hacer temple, pues se hace el chorro de agua sobre las láminas o perfiles extruidos para que queden con la dureza final. Eso es laminado en caliente. Y laminado en frío es cuando hagamos lo mismo, pero a temperaturas que están muy lejos de las temperaturas de recristalización y recuperación. Ahí se ve lámina de acero o lámina de aluminio que están adelgazando a espesores muy, muy delgaditos. Esos son las chipas de alambre o chipas de lámina. Normalmente, los productos laminados o forjados, recuerden que esos están a alta temperatura en el caso del acero y por lo tanto quedan con una capita de óxidos en la superficie. Cuando ya están a temperatura ambiente se ven como piezas negras. Las láminas que se utilizan, por ejemplo, para industria alimenticia, entonces se requieren que tengan acabado metálico puro, o sea, que no tengan esa capita. Entonces, normalmente lo que se hace es que las primeras etapas de reducción de láminas se hacen en caliente y las últimas etapas se quita la cascarilla por un proceso de limpieza ácida y se pasan por trenes finales de laminación en frío, que dan las dimensiones finales de pieza, o sea, en ese caso de lámina, y además de eso, como es en frío, aumenta la resistencia mecánica. Recuerden que la resistencia mecánica, ¿por qué aumenta? Porque ustedes parten o tienen un material que tiene esta curva de fuerza de formación, lo deforman, por acá pasan a este valor y dejan de deformar, o sea que se van a devolver por una paralela acá y quedan con esta deformación remanente. Entonces queda deformado permanentemente, pero además de eso, noten que el material, si ustedes vuelven a cargarlo, o sea, el material ya laminado en frío, él se viene por acá y ahora su nueva resistencia al flujo es esta, no la que tenía antes. Esto es lo que llaman endurecimiento por deformación en frío. Siguen deformando por acá, descargan, porque deformaron el material, ahora en servicio la cargan y este material acá tiene un esfuerzo de fluencia más grande que el que tenía acá y el que tenía acá. O sea, siempre el material para seguirlo deformando plásticamente me pide más carga. Eso es endurecer por deformación en frío. Aquí se ve un proceso de precisamente de formación en frío. Tenemos una chipa de alambre que tiene con un espesor del orden de 2 milímetros. Entra un tren de laminado en frío, que es el que estamos viendo acá. Y acá se reduce poco. O sea, uno ahí a ojo no nota que haya cambio entre el espesor de entrada y el espesor de salida. Porque recuerden que en frío pues estamos más limitados en cuanto a capacidad de formación. Y acá se está enrollando pues la chipa ya con el espesor final del alambre, en este caso de la lámina que necesitamos.
Aquí, como estamos a temperatura ambiente, pues se puede lubricar con lubricantes convencionales, como por ejemplo con base grasas, o en algunos casos se pueden lubricar con lubricantes con base agua. Aquí esta es una máquina de laminado en frío, pero que su objetivo es laminar roscas. Las roscas laminadas quedan con más resistencia a fatiga que las roscas fundidas o roscas mecanizadas. Esta es una rosca de potencia, o sea, es una máquina que puede generar por deformación plástica de laminación roscas tipo ACME o roscas cuadradas para transmisión de potencia mecánica. Entonces, las que están colocando ahí son las herramientas de deformación. Aquí viene un eje laminado en frío, en caliente, que ya está listo para hacer el proceso de roscado. Es un roscado que no es de arranque de viruta, sino de deformación. Entonces, después del laminado en caliente, lo que hicieron fue mecanizarlo para quitarle la capa de calamina. Entonces, por eso tiene el acabado brillante. Noten que se lubrica, en este caso con aceite lubricante, temperatura ambiente, una taladrina. Y empiezan a contrarrotar los dos rodillos que tienen el labrado de la rosca de potencia. Entonces ahí la rosca empieza a ser deformada sobre la superficie, es decir, acá no tenemos arranque de viruta. Noten que es un proceso de lejos mucho más rápido de hacer que el mecanizado y obtenemos un material que tiene una resistencia en la zona de rosca muy superior a la que tendría ese tornillo roscado en condición de mecanizado. Gracias de nuevo a la condición de lograr deformación plástica. Ahí en ese caso lo que tenemos es que los perfiles de rosca, que son en este caso ACME, que son los que tienen ángulo de 5 grados, la deformación plástica contornea todos los crestas y valles de la rosca, por lo tanto tenemos máxima resistencia a fatiga en estas zonas. Acá el diámetro original de nuestra barra es un diámetro que está a mitad de altura entre los filetes, cosa tal de que la herramienta cuando comprime, pues coge el material que está acá y es el que manda las crestas. O sea, es un proceso 100% de deformación, nada de mecanizado. Este que está acá es una animación del proceso de manufactura de tuberías sin costura. Tuberías sin costura significa que no están soldadas. O sea que todo el cuerpo cilíndrico de la tubería no tiene soldadura longitudinal para cerrar el tubo, valga la redundancia. Que eso es aconsejable siempre que vayamos a tener fluidos que se van a manejar a alta presión o fluidos peligrosos, como por ejemplo derivados del petróleo, plantas químicas, plantas petroquímicas, industria de manejo de alimentos. Todo lo que sea conducción de fluidos de alta presión es preferible que sean conducidos con tuberías que no sean soldadas. Entonces, para eso se parte de tochos, en este caso redondos, que están calentándose en este horno rotatorio. Ahí, como son de acero, pues se llevan al rango de temperatura de 900 a 1200. Aquí se lleva a la zona en donde se va a hacer la deformación. Ahí vemos un eje cardan gigante.
El tocho, noten que va a pasar por dos rodillos que lo van a generar laminado, pero que lo van a obligar a envolver a este mandril que se está viendo acá a la derecha que va a ingresar. Entonces, cuando se comprime entre los rodillos, ¿qué va a ocurrir? Que se me genera esta cavidad. Esta cavidad, digamos que da la posibilidad a que la barra de acero caliente ya permita la entrada del mandril, que es en últimas el que le va a dar el diámetro interno a la tubería. Obviamente esto va lubricado también con agente lubricante en caliente, por ejemplo el vidrio fundido. Y entonces los rodillos lo que van a hacer es que obligan al tocho de acero a irse desplazando sobre el mandril, generando la tubería. Noten que a lo largo de todo el tubo queda el material continuo sin presencia de costuras de soldadura, que eso es lo que se espera en tuberías de este estilo. Posteriormente se extrae el mandril. Ese proceso, así como lo vemos, quien lo inventó se conoce actualmente con el apellido de esa persona, que es el proceso Mannesmann. Entonces, este video ya es de la planta real que hace eso, es de la empresa Tenaris, que es el mayor fabricante mundial de tuberías para oleoductos bajo ese proceso. Y esta planta que está acá es una planta que queda en Arabia Saudita. ¿Por qué en Arabia Saudita? Pues porque allá está la mayor concentración de consumo de tuberías de ese estilo. Recuerden que la industria del petróleo está centrada por esos lados. Los grandes pozos de Rusia están por ahí, los grandes pozos de Arabia, los de Irak, los de los Emiratos Árabes. Esa es la zona en donde está el consumo grande de tuberías, pues lo lógico es llevar la planta en donde esté más cercano a ello. Entonces aquí vemos los tochos, precisamente. Ahí se están cortando a las longitudes que se necesitan para que queden con el material necesario para el tubo, el largo del tubo que por ejemplo sea de 12 metros. Entonces recuerden que uno asume constancia de volumen. Entonces a partir del volumen que se tiene la pieza, se puede estimar cuánto va a ser el volumen de la pieza ya deformada, que en ese caso va a ser un tubo. Es una planta completamente automatizada. Entonces, ahí se ve el horno, que es un edificio, un horno rotatorio completo, calienta gas. En todas las empresas, la fuente principal de calentamiento siempre va a ser gas, no tanto la parte eléctrica, porque en todas las energías, la más barata de todas es la producida por gases, por combustibles hidrocarburos, y de esos, el más barato siempre va a ser el gas natural. Cualquier otra fuente de combustible que ustedes imaginen siempre va a ser más cara que eso. O sea que pasar a energías renovables implica que a usted le toca pagar más plata a su bolsillo por la energía. Es una realidad a la cual uno tiene que ser consciente cuando está exigiendo que no haya polución. O sea, ¿le va a llegar más caro todo? Sí, señores. Entonces, actualmente, como el gas todavía se está utilizando, entonces es la principal fuente de calentamiento. Noten que es un edificio completo. Esos son los mandriles, los que van a dar el diámetro interno de la tubería. Ahí se tienen que precalentar las puntas pues, para que no haya choque térmico cuando ingrese a presión contra el bloque principal. Esos son también aceros, pero de alta resistencia en caliente, que se conocen como aceros de la serie H. Después miraremos los aceros de trabajo en caliente, cuáles son. Entonces ya sale del horno nuestro tocho. Ya es entregado al tren de laminación. Noten que hay un pistón que lo comprime. Y allá se encuentra con el
tren que hace que introduzca el mandril y por lo tanto el acero se vaya envolviendo alrededor de ese mandril. Acá se ve el eje cardan que veíamos en la animación. Noten, ahí ya salió el mandril y ya se ve agujereado. Entonces, ese proceso es muy exitoso en fabricación de tuberías de alta presión, precisamente porque como no hay soldaduras, tiene muy buena resistencia mecánica. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hoy?